Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentarles el control de riesgos laborales en el COVID-19. Quien les habla es George Guzmán Panclas, ingeniero químico de profesión. Cuento con estudios de maestría en medio ambiente y sistemas integrados de gestión. También tengo estudios de especialización en gestión de la salud pública y prevención de riesgos laborales en minería e industria. Comencemos el tema con las reflexiones iniciales. Estamos en una guerra contra la pandemia. ¿Qué nos dijo la señora Pilar Macetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19? Esto es una guerra atípica. Cada uno de nosotros puede ser un soldado o un enemigo. Un soldado porque puede luchar contra la propagación de la pandemia, pero también puede ser un enemigo porque nos puede contagiar o podemos contagiar a otras personas si no tomamos las medidas preventivas necesarias. En este sentido, me permito compartir con ustedes parte del conocimiento que he podido adoptar en estos casi 42 días que estamos en cuarentena y que a la vez estamos en un estado de emergencia declarado por el gobierno. Al ser la empresa en la que me encuentro laborando una empresa de abastecimiento y producción de alimentos, no hemos detenido nuestras operaciones y hemos tenido que adoptar medidas para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad dentro de nuestras instalaciones. Empecemos con algo muy importante, la información, que puede ser un arma a favor o en contra de la prevención. Hemos podido ver que en las distintas redes sociales se propagan informaciones y la mayoría son falsas y las personas sin ninguna confirmación la retransmiten. Tenemos información que falsifican comunicados del Ministerio de Economía y Finanzas, eh, supuestos profesionales que nos enseñan métodos para eliminar el virus en la garganta, ya sea con gárgaras de sal o usando una secadora de cabello para matar el virus con el calor, ¿no? O cadenas que nos dicen que comiendo cierto tipo de alimentos nuestro pH va a cambiar, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos incluso que indica que el limón tiene un pH 9.9, cuando un profesional que ha podido estudiar química básica sabe que el jugo de limón es ácido y su pH debe estar alrededor del 2, ¿no? Igual caso similar con el jugo de naranja, que debe estar en un pH aproximado de 3. También tenemos noticias que se propagan para generar terror a través de las redes sociales, ya sean por falsas cadenas escritas o audios, o falsos comunicados de salud, de distinta índole. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que saber distinguir lo real de lo falso. Tenemos que darnos el trabajo de verificar la fuente
Y no solo una, sino verificarlo en dos o más fuentes que nos digan que la información que nos está llegando es verdadera antes de transmitirlo, para no generar caos, miedo o problemas en este estado de emergencia, ¿verdad? Hay personas que no tienen el manejo adecuado de las redes sociales, dígase menores de edad o personas ya de la tercera edad, que en algunos casos llegan a leer esta información y pueden llegar a aterrarse. Y lo he visto con personas que conozco, que les llegan estas cadenas por WhatsApp o en Facebook y lo toman como cierto, ¿no? Como la que vemos acá, que nos habla del personal que trabaja en un hospital y quiere que difundan a toda la gente y nos muestran un escenario apocalíptico que va a ser la peor semana, donde va a haber contagio masivo. Entonces, esta información causa muchos problemas y es un arma que está jugando en contra de la pandemia, del control de la pandemia. Entonces, yo les pido en primer lugar, como profesionales que son, que luchen contra esta mala información que se está propalando en las redes sociales. Esa es nuestra primera tarea como profesionales que somos. Una vez dicho esto, vayamos al tema. ¿Qué es un coronavirus? Es una familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como eventualmente en humanos. Causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común a enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Oriente, que fue el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS. La enfermedad COVID-19 está generada por un tipo de coronavirus nuevo, que se le conoce como el SARS-CoV-2, que es un nuevo tipo de coronavirus detectado por primera vez en diciembre del 2019. Este nuevo virus puede afectar a las personas y produce la enfermedad COVID-19. Veamos algunas emergencias causadas por los coronavirus. En China, el año 2002, tuvimos el brote del SARS, que era un virus de los murciélagos que se transmitía a un mamífero, como el pangolín, y este fue transmitido a los humanos. Y entre los humanos se propagó. Se detectaron 8.096 casos y causaron 774 muertes. Y se expandió a lo largo de 32 países. El porcentaje de mortalidad fue del 9.6%. En el Medio Oriente, el 2012, tuvimos al MERS, que es otro coronavirus de los murciélagos que se transmitía a los dromedarios y que esta a su vez contagiaba a los humanos. En aquel entonces se detectaron 2.494 casos, con 858 muertes, y llegó a 27 países. La mortandad era del 34%. Y nuevamente en China, en 2019, aparece el SARS-CoV-2, que supuestamente es de los murciélagos
y se cree que se transmitió a través de un mamífero. Todavía no se sabe a ciencia cierta, y que fue contagiado al humano. Se produjeron 2.087.277 casos al 15 de abril, y se produjeron 138.101 muertes, y ha llegado aproximadamente a 180 países. Se supone que la mortandad es del 7%. Sin embargo, estas cifras no son muy reales por la diferencia que hay en ciertos países al declarar la muerte. Sin embargo, lo que podemos ver es que, a pesar de tener un porcentaje de mortalidad bajo, está causando mucho más muertes a nivel mundial. ¿Esto por qué? Porque es una enfermedad altamente contagiosa. Y, como vamos a ver más adelante, ese contagio puede ser incluso en personas que no muestran síntomas. Aquí podemos ver los efectos en la población del COVID. De los contagiados, un 30% no va a mostrar síntomas. Sin embargo, estos pueden contagiar entre el momento en que lo adquieren hasta aproximadamente el día 14. Ellos, sin saber que tienen la enfermedad, pueden estar contagiando. Un 55% aproximadamente presenta síntomas leves o moderados, que pueden ser confundidos con una gripe simple u otra afección respiratoria, ¿no? Igual ellos contagian cuando están sin síntomas, con los síntomas leves, y cuando son inmunes. Un 10% va a tener síntomas severos. Entonces, en los primeros 4 días no va a tener sus síntomas. Luego, entre el día 5 y el noveno, va a haber unos síntomas severos que lo va a llevar a una hospitalización, y con un adecuado tratamiento se recupera y termina siendo inmune a la enfermedad. Y hay un 5% que tiene síntomas críticos. Igual, entre los primeros 4 o 5 días no tiene síntomas, luego se complican los síntomas severos, tiene que ser tratado en la unidad de cuidados intensivos con ventilación, y si se recupera termina siendo inmune o puede fallecer. Para frenar la propagación de esta enfermedad, el gobierno decretó una cuarentena. ¿Por qué razón? Porque al ingresar a nuestro país por personas que vinieron del extranjero y se contagiaron fuera, ellos podían contagiar a pobladores del Perú, y estos a su vez contagiar a más personas y propagarse la enfermedad. Entonces, si no se hubiera tomado la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, como se dice, entonces la cantidad de casos se hubiera elevado rápidamente en los primeros días. Y la tasa de crecimiento hubiera sido que se duplicaba el número de contagiados cada 2 días. Al tomar el aislamiento social, el gobierno decidió
Con esto llevó a un aplanamiento de la curva, lo que hace que el contagio sea cada 5 días, la duplicación del número de contagiados sea cada 5 días. ¿De acuerdo? Incluso tomó medidas para un segundo martillazo, como se le dice, para que la capacidad de atención, que era 100, se subió a 500, pueda cubrir todos los enfermos que requieren las unidades de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? El tema es que estando al día 26 de abril, que va a terminar supuestamente la cuarentena, no es que ese mismo día se acaba los contagios, no. Los contagios van a seguir. Y es muy importante que, levantada la cuarentena, sigamos con algunas medidas restrictivas y sigamos tomando prevenciones para evitar el contagio. Algunos de los sectores van a volver a sus operaciones normales. Muchos trabajadores van a volver a sus puestos. Y si esas empresas no toman medidas preventivas, esta caída de la curva podría remontar y volver a elevarse. Entonces, muy importante nosotros que trabajamos en la prevención de riesgos, debemos de tener muchas medidas para contrarrestar la propagación de la enfermedad en nuestras empresas. Entonces, hablemos del control de riesgos. Como sabemos, el control de riesgos se lleva en una jerarquía de controles, ¿no? Para controlar cualquier riesgo, debemos empezar por eliminar el peligro. No podemos eliminar el peligro en esta ocasión porque el virus está en las personas. Y como sabemos, puede ser evidente porque presenta síntomas de la enfermedad y a ellos se les puede aislar, evitar que tengan contacto con otras personas. El problema radica en las personas que son asintomáticas, es decir, que no presentan ningún síntoma y que o pueden tener síntomas leves, que pueden pasar como un resfriado común, alguna enfermedad simple. Estas personas van a contagiar al resto. Entonces, no podemos eliminar. La única forma sería eliminar a las personas, que no sería lo adecuado. El segundo eslabón, la segunda escala sería la sustitución. Tampoco es factible, no lo podemos realizar. Luego podemos optar por controles de ingeniería. Por ejemplo, en este control de la pandemia, el personal de salud en Corea, para poder tomar las muestras, lo está realizando en unas cabinas de aislamiento. Este es un control de ingeniería donde se ha diseñado una cabina donde no hay contacto alguno con el enfermo. Esto reemplaza a la última opción en la jerarquía de controles, que es el uso de equipo de protección personal. Aquí vemos a la persona que está realizando la toma de muestra completamente
equipado con traje, protección de la vista, protección respiratoria, protección de las manos, para tomar la muestra. De todas maneras, en este caso hay una mayor probabilidad de que esta persona pueda contagiarse, porque en algún momento, al retirarse los guantes, al retirarse la mascarilla, puede tener contacto con superficies que han sido contaminadas, y a su vez puede, por error, tocarse la boca, tocarse la nariz, tocarse los ojos y accidentalmente contagiarse. Sin embargo, en la cabina, la persona tiene la posibilidad de estar con estas mangas de aislamiento, ¿no? Que no son guantes, son mangas. Al momento de salir, se puede hacer una higiene adecuada. La muestra la guarda antes de salir de la cabina y hay una menor probabilidad de contagio. No se elimina completamente la probabilidad de contagio, pero es mucho menor, ¿no? Bueno, el siguiente nivel de control son los controles administrativos. Aquí tenemos los procedimientos que podemos realizar, eh, protocolos, las señalizaciones que se pueden adoptar, etcétera. Todas las medidas administrativas que se pueden tomar. Y como ya lo hablamos, lo último que deberíamos optar es el equipo de protección personal. Pero como es habitual, como siempre los que trabajamos en control de riesgos, lo primero por lo que se opta es por el equipo de protección personal. Comprar el equipo, el EPP más caro, el que te protege más, cuando podemos tener una reducción del riesgo con otras alternativas. Una de las medidas de control, y a mi parecer la más efectiva, es el lavado de manos. Para el lavado de manos tenemos que tener una técnica de lavado de manos. Ustedes pueden buscar en internet y hay instructivos para lavado de manos, hay videos para lavado de manos, hay un sinnúmero que han sido publicados de técnicas para este fin. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el lavado de manos. Y del otro lado es que el personal tenga donde lavarse las manos. Para eso tenemos que tener estaciones de lavado de manos adecuadas y suficientes en los lugares que se requieren. Lo mínimo que debe contar la estación es una fuente de abastecimiento de agua potable, un jabón, en este caso es un jabón líquido, que es mucho más higiénico que el jabón en barra, un dispensador de papel toalla, mucho mejor el papel toalla descartable, desechable, que los secadores de aire, ¿no? Porque muchas veces el secador de aire también se impregna de bacterias, de material contaminado, y esto va a las manos. Y el instructivo que han desarrollado para el correcto lavado de manos. Lo que falta aquí en la foto es el tacho donde va a ir los residuos. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante capacitar
a los trabajadores cómo lavarse las manos y cuándo lavarse las manos. Y en este sentido, nosotros nos han enseñado que hay que lavarnos las manos cuando vamos a comer, antes y después de ir al baño y cada vez que se ensucia. En este cada vez que se ensucia es donde tenemos que ampliar el abanico. Cuando el trabajador llega a la empresa, debería lavarse las manos, porque ha estado en la vía pública, ha venido en el transporte público, ha tenido contacto con personas, ha, ha tenido un sinfín de posibilidades de haberse contaminado. Y sabemos que la principal vía de contagio de esta enfermedad es a través de las manos que accidentalmente o inconscientemente llegan a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestros ojos. Entonces es importante esta medida de prevención. Aquí podemos ver cuánto dura el virus en superficies, ¿no? Hay diferencias entre distintas fuentes, sin embargo, es que el virus permanece activo en distintas superficies. En el papel 30 minutos, en pañuelos de papel higiénico 30 minutos, en la madera un día, en la ropa un día, en cristal 2 días, en billetes 4 días, en acero inoxidable también 4 días, en plástico 4 días. Como les digo, puede variar. Lo importante es saber que si una persona enferma ha estornudado sobre una de estas superficies, la superficie está contaminada. De allí radica la importancia del lavado de manos para evitar el contagio, ¿no? Y también el cambio de los hábitos para evitar tocarnos la nariz, la boca y los ojos, sobre todo, que son vías de ingreso. ¿De acuerdo? Ahora, también y hay algunos temores de algunos trabajadores, que también es culpa de las redes sociales. Por ahí un video de la serie Los Simpson que se ve que un trabajador chino o japonés estornuda en una caja y esta caja llega a los Estados Unidos y contagia simplemente al abrir la caja. Entonces, este temor infundado eh, también debemos contrarrestarlo. Debemos explicar que después de pasado este tiempo de permanencia del virus, se desactiva. Es decir, desaparece, se destruye. ¿De acuerdo? Entonces, me ha pasado que trabajadores no querían abrir cajas de productos que nos ha llegado de la China. Nosotros manejamos insumos de esos países, también de Europa. Entonces era un gran temor para ellos abrir las cajas y pensar que como un vapor iba a entrar el virus a su cuerpo. Hacerles entender que por más contaminado que esté esa superficie, en el transcurso del viaje desde la China o Europa a nuestro país, el transcurso del desaduanaje puede pasar un mes, puede pasar 45 días. Ahora, si viene por vía aérea es un poco más rápido. Sin embargo, tarda
Y como podemos ver aquí, no dura o no persiste más de 4 días en superficies. ¿De acuerdo? Entonces, ese temor también hay que desterrarlo. ¿Y esto cómo se logra? Capacitando al personal, ¿no? Otra de las medidas que se ha tomado es el distanciamiento entre personas. Ustedes habrán visto las colas para los supermercados, las colas para el paradero de las combis, las colas que hay en las tiendas. La gente se está acostumbrando a mantener un distanciamiento. Sin embargo, muchos no lo cumplen o inconscientemente por conversar con una persona, ya estamos muy acostumbrados a interactuar y nos acercamos. Tenemos que mantener un distanciamiento como mínimo de 1 metro, ideal 2 metros entre personas. Entonces, ¿qué pasa? Se generan colas. Por ejemplo, cuando tenemos las colas para la marcación de ingreso y salida. El personal llega tarde, quiere ingresar lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces empiezan a aglomerarse en la puerta de ingreso para hacer su marcación. O quieren irse lo más rápido posible a sus casas. En especial estos días que tenemos toque de queda y tenemos que llegar antes de las 6 a nuestros domicilios. El personal se aglomera en los ingresos y salidas. Entonces nosotros tenemos que controlar que esto no ocurra, que mantengan su distanciamiento social. De igual forma es las colas para los accesos a los vestuarios, a los comedores. En algunas empresas tienen cajeros automáticos dentro de las instalaciones para cobrarlo el salario que se le deposita en una cuenta, o tal vez pagan en efectivo en las empresas. Igual el personal tiene que hacer esas colas respetando el distanciamiento. El distanciamiento en las oficinas. Lamentablemente, algunas empresas por ahorrar espacio tienen oficinas modulares que tienen al personal uno junto al otro, con escritorios de entre 90 a 1,20 m. Lo que tenemos que verificar que estas personas tengan una distancia mínima de 1 metro, como les decía, lo ideal 2 metros. El gobierno ha dado la posibilidad de que las personas realicen un trabajo remoto. Si es factible, en trabajos de oficina hay que optar por esta medida para tener la menor cantidad de personas en oficinas mientras dure la emergencia sanitaria. De igual forma, los comedores. Los comedores fueron diseñados para comer en espacios, en mesas, uno pegado al otro, para ahorrar el espacio en muchas oportunidades. Entonces podemos ver en esta foto, hay personas que están aisladas y hay personas que están muy juntas. Y es que es en la hora del almuerzo que muchos comparten con sus compañeros de oficina, conversan, se distraen. Sin embargo, esto no es adecuado, porque uno de los medios para transmitir la enfermedad también
es a través de la saliva que expulsamos cuando conversamos, en las pequeñas gotas que salen. Que esto puede llegar al compañero de trabajo y contagiarlo en caso uno esté enfermo. Entonces, igual debemos de reducir el número de comensales en el ambiente, guardando las distancias. También en centros de atención al público. De repente tenemos trabajamos en una empresa donde tenemos puntos de venta, tiendas, ¿no? O centros de atención como son los bancos, las compañías de seguros, etcétera, en que se tiene que atender al público. Entonces, aquí es mucho más crítico, porque no solamente hay interacción entre compañeros de trabajo, sino tenemos interacción con personas extrañas, que no sabemos por dónde han circulado, cuál ha sido su, su historial de traslados, con quienes ha interactuado, en qué lugares ha estado antes, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que poner una distancia para evitar los contagios. También debemos trabajar sobre la restricción de accesos a trabajadores con síntomas de resfrío o gripe. Como les decía, la enfermedad puede confundirse con un resfrío simple o una gripe. Entonces es muy importante que nosotros comuniquemos a nuestros trabajadores que deben informar si presentan síntomas de resfrío o gripe. ¿Para qué? Para que se aíslen, regresen a sus hogares y cumplan con un aislamiento, para no contagiar a nadie de la empresa ni a su familia. Y tampoco estar transitando por las calles pudiendo contagiar a las personas. Una medida importante que se adopta es el control de temperatura en los ingresos. Puede, Pueden verificarlo con estos termómetros que son muy simples de operar. Se apunta a la frente, se gatilla y el equipo te da la temperatura corporal. Entonces, podemos establecer que la temperatura a partir de 37.5 grados pasen a un control médico. O de repente 38 grados centígrados no ingresan a la empresa, ¿no? Entonces, eso hay que controlarlo. También se puede verificar visualmente al trabajador. Uno puede darse cuenta quién está resfriado o no, viendo su rostro, la nariz roja, los ojos llorosos, cuando están teniendo flujo nasal, ¿no? Y en todo caso, también en mi empresa hemos visto esto de comunicarse y compañeros de trabajo que están estornudando. El supervisor, el, el jefe, verifica esto, se da cuenta y las personas son trasladadas al tópico para hacerles un control. Ya el médico decidirá si le da su descanso médico, lo manda a aislamiento o no es, no es necesario esta medida. Esta restricción de acceso no debería ser solamente para trabajadores. Como les decía anteriormente, si trabajamos en una tienda, en un punto de ventas, en un supermercado, los supermercados ya están
llevando este control de temperatura. Nuestras empresas también pueden realizarlo. Otra medida de control muy importante, y que esto es obligatorio ya por ley, que los trabajadores en el grupo de riesgos, que son trabajadores mayores de 60 años, trabajadores con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión, deben realizar trabajo remoto, es decir, realizar los trabajos administrativos desde su casa. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa está obligada a darle las facilidades para realizar los trabajos desde su casa. Ahora bien, ¿qué pasa con el personal operativo? Operarios de planta, operarios de construcción, choferes, vigilantes, que están dentro de este grupo de riesgo. Entonces, la empresa tiene la obligación de ver si le da permiso con goce de haber u otra opción que tenga para que el trabajador no esté expuesto dentro de la empresa. Lo que es obligatorio es que no pueden permanecer dentro de la empresa en lo que dure la emergencia sanitaria, que esto es 90 días. Veamos la distribución de los casos infectados en China por edades. Vemos que la mayor cantidad de infectados está en el rango desde los 30 hasta los 70 años, ¿verdad? El grupo de riesgo comienza a partir de los 60 años en adelante. ¿Por qué se da la medida? Porque, como podemos ver, a partir de los 60 años hay más probabilidades que la persona fallezca. De los infectados, entre 60 y 69 años, el 4% falleció. Entre 70 y 79 años, el 8% falleció. Y a partir de los 80 años, ya un 16%. Tuvo el ratio de mortalidad. Por esta razón es muy importante proteger a estos grupos de riesgos. Veamos también los casos en China según las enfermedades que tuvieron. Las personas enfermas de hipertensión arterial, alrededor del 40%, 45%, pasó a nivel crítico. Las personas infectadas, ¿no? También podemos ver en diabetes alrededor del 20%, enfermedad cardiovascular alrededor del 10-12%, una enfermedad pulmonar crónica alrededor del 10%, un poco menos, y otras. Entonces también podemos ver el efecto que tiene esta enfermedad en las personas con estas enfermedades preexistentes. De aquí, varios que pasaron a estado crítico terminaron falleciendo. Entonces, teniendo esta información, nosotros tenemos que tener la precaución de que estas personas continúen en aislamiento. A pesar de que se levante la cuarentena,
va a continuar el estado de emergencia sanitaria. Entonces es muy importante que a estas personas se les permita hacer trabajo remoto o buscar otra alternativa para que no estén teniendo la necesidad de trasladarse hacia la empresa, tener contacto con personas extrañas en el transcurso de la movilidad y incluso en la empresa poderse contagiar, que eso sería mucho más grave. Otra medida también muy importante es la desinfección, que puede ser una de las medidas también mucho más simples de ejecutar. ¿Por qué? Porque se pueden usar agentes desinfectantes que ya están aprobados, que vamos a ver más adelante, y que la aplicación de estos compuestos destruyen el virus, eliminando la probabilidad de contagio por superficies. Así debemos, por ejemplo, desinfectar los ambientes de trabajo, los vehículos de traslado de personal, ¿no? En mi opinión, lo que recomendaría es que el personal contrate un servicio de transporte en lo que dure la emergencia sanitaria, para evitar que el personal vaya en servicio de transporte público, donde hay personas que no sabemos si están enfermas o no, no tienen ningún control, que en muchos de los casos no cumplen con el distanciamiento, las combis van llenas, el conductor tiene que ganar su dinero y no va a respetar estas restricciones que todos tienen que ir sentados con distanciamiento. También tenemos que desinfectar los equipos, maquinarias o vehículos compartidos. Por ejemplo, si hay dos personas que usan la misma computadora, turno de día y turno de noche, entonces cada uno debería desinfectar. Al terminar su turno, dejarle, no sé, un chisguete conteniendo la solución desinfectante, lo humedece su trapito y lo pasa por el teclado, el mouse, la pantalla, queda el equipo desinfectado, para que el compañero llegue y lo manipule sin ningún problema. O puede ser lo contrario, el que llega lo desinfecta. Igual los vehículos, ¿no? Si tienen alguna flota de vehículos, algún servicio de taxi, carga pesada, etcétera, desinfectarlos. Puede ser una desinfección limpiando el timón, el tablero, etcétera, o una desinfección ya con aspersión. Los calzados, una medida que puede ayudar también usar solución desinfectante, la más efectiva es la lejía, en pediluvios. Los pediluvios simplemente son bandejas donde se coloca la solución desinfectante para que se remojen las suelas de los zapatos. Mucho cuidado de no excederse en las concentraciones y no excederse en la aplicación, solamente las suelas, porque si vamos a querer desinfectarlo el zapato, este tiene porosidades, lugares por donde ingresa, y el pie puede terminar teniendo contacto con el desinfectante y sufrir quemaduras químicas. La desinfección de ambientes de trabajo o de vehículos puede ser de dos formas. Por aspersión, la más común que hemos visto
lo habrás visto en la tele. Puede ser con una mochila, hasta con un chisguete. Lo que se hace es generar rocíos de la solución desinfectante que se aplican en las superficies. También tenemos la opción de nebulizadores. Su nombre lo dice, genera nubes, y esta nebulización con el agente desinfectante es mucho más efectiva porque llega a más rincones. Estos equipos, tanto la mochila, aspersión o los nebulizadores, están a la venta. Varían los precios según el tamaño. El tamaño varía en función de los ambientes en que se quieran desinfectar. Si es para una oficina, podemos recomendar simplemente una aspersión. Sin embargo, para una planta que es más complicado, que tiene distintos equipamientos, máquinas, se recomendaría una nebulización. Con el cuidado de que antes de que ingrese el personal al área, el efecto del desinfectante se haya dispersado. Es decir, si usamos, por ejemplo, lejía, que es el agente activo, es el hipoclorito de sodio. Si nosotros hacemos la nebulización o aspersión, se va a sentir en el ambiente el olor a cloro. Y esto puede dañar el sistema respiratorio o los ojos. Entonces, debemos ventilar bien el ambiente antes de que el personal ingrese. Túneles de desinfección. En realidad son túneles de desinfección. Ya incluso la Dirección General de Salud Ambiental ya se pronunció al respecto. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? El riesgo de contagio por la ropa se puede reducir con el distanciamiento y el lavado de manos. Entonces, en primer lugar, no es una medida que vaya a reducir una probabilidad de contagio o que pueda reemplazar esta medida de lavado de manos y distanciamiento. No hay evidencia de que este método sea efectivo. Actualmente no hay ninguna prueba, validación, algún muestreo que sea determinado la carga viral antes y después de pasar por el túnel con un método estadístico de muestreo, etc. Pues no hay evidencias científicas de que sea un método de desinfección. Puede generar una falsa sensación de seguridad. Una persona que no tiene los suficientes conocimientos técnicos y científicos puede pensar que al pasar por este túnel ya está desinfectado y está eliminado el virus, y puede dejar de tomar las otras medidas que son importantes, como el lavado de manos, como el uso de la mascarilla que vamos a ver más adelante, como el distanciamiento social. Al pensar que su ropa está desinfectada y que sus compañeros también tienen la ropa desinfectada, se van a pegar uno al lado del otro, van a estar muy cerca, van a volver los saludos con los abrazos, etc. Y puede generar consecuencias con la salud. En primer lugar, daños a la piel. Se le está aplicando un compuesto químico, ya sea
sodio, perdón, hipoclorito de sodio, algunos están usando alcohol, también sustancias de amonio cuaternario, etcétera, que estos tienen consecuencias a la piel, a las vías respiratorias, porque también, como les dije, son compuestos que tienen un efecto que son respirados y dañan las mucosas interiores, al igual que los ojos. En mi opinión, no es lo adecuado. Y también se ha pronunciado, como les digo, la Dirección General de Salud Ambiental, que no son adecuados y que no se debe aplicar los desinfectantes en las personas, porque son para superficies inertes, como pisos, paredes, mesas, etcétera, no con personas. Ahora, hay unos túneles que usan gas ozono. Bueno, hay un menor riesgo de daño a la persona, pero igual el gas ozono también es irritante, es un oxidante fuerte, que bueno, eso debería estudiarse más. Aquí llegamos a la desinfección de las superficies para ver cuáles son los desinfectantes que podemos usar. INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, ha emitido una guía para limpieza y desinfección de manos y superficies. Bueno, pueden buscarlo y nos da también, ahí tenemos métodos para el lavado de manos y muchas recomendaciones. A lo que voy es a superficies. Nos da 3 opciones para la desinfección de superficies. Tenemos el alcohol etílico. Lo pueden conseguir como alcohol medicinal con una concentración mínima de 70%. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, con una concentración mínima de 0.5%. Y el hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico, que es la lejía, con una concentración mínima de 0.1%. En esta guía nos dice cómo poder preparar las soluciones para llegar a estas concentraciones. Cuánto tengo que diluir del alcohol o del agua oxigenada o de la lejía en agua para llegar a estas concentraciones mínimas, ¿no? Pero puedo usarlos como lo venden, en algunas veces el alcohol medicinal lo venden al 96%, ¿no? La lejía al 10, al 20%, etc., ¿no? Pero teniendo cuidado de que son productos que pueden causar daños a la piel, a los ojos y a las vías respiratorias. Hay que usar equipos de protección adecuados para su manipulación, ¿no? Esas son las 3 opciones que nos da. Sin embargo, tenemos otras opciones. A veces el hipoclorito sódico podemos reemplazarlo por hipoclorito de calcio, que viene en concentraciones de arriba del 60%, que es un sólido granuloso. Eso se puede diluir en agua para ser usado. También tenemos una gama de desinfectantes a bases de amonio cuaternario, que nos permite hacer una desinfección. Y estos amonios cuaternarios son un tanto menos agresivos a la salud del personal.
Y estas soluciones, en especial la del hipoclorito de sodio o las soluciones que les hablo de amonio cuaternario, que pueden buscar y en sus fichas técnicas indican a qué concentraciones se pueden usar, para, por ejemplo, uso directo con trapo humedecido sobre las superficies, o para aspersión y nebulización. ¿De acuerdo? Entonces, se puede usar. El uso de las mascarillas. Nuestro presidente nos dijo que es obligatorio el uso de las mascarillas. ¿De acuerdo? También se han publicado recomendaciones sobre cómo ponerse y quitarse. Muy importante. Entonces pueden leerlo. El uso de las mascarillas debe ser permanente durante la jornada de trabajo. La empresa debe facilitar las mascarillas al trabajador, como cualquier equipo de protección personal, en este caso, para frenar la propagación de la enfermedad. La empresa está en la obligación de proporcionarlo. Y si es posible, tener una mascarilla para el trabajo y una para el exterior, para la calle. ¿Por qué se recomienda el uso de las mascarillas? Esta imagen me pareció muy buena. Si tenemos a dos personas y, por ejemplo, la persona está enferma y propaga su virus, la, la otra persona va a contagiarse. Esto al hablar o al estornudar. Si esta persona de igual forma no usa o usa inadecuadamente la mascarilla y estornuda, va a propagar de todas maneras su virus a pesar de que la otra persona tenga una mascarilla. El uso adecuado de la mascarilla va a reducir la propagación de las gotas de saliva que se expulsan cuando uno estornuda y cuando uno habla. Sin embargo, si el interlocutor no tiene mascarilla, hay una probabilidad media de que se contagie. Al tener ambos mascarilla, la probabilidad es mucho más baja. No se elimina al 100%, se reduce la probabilidad. El uso de la mascarilla, sumado al distanciamiento que debemos tener como mínimo 1 metro y con una distancia ideal de 2 metros, se reduce mucho más la probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos distintos tipos de mascarillas. Por ejemplo, tenemos las mascarillas N95, que se han vuelto famosas y que son escasas. Y nosotros tenemos una mascarilla N95, podemos usarla. Sin embargo, deben ser usadas preferentemente para el personal que atiende enfermos del COVID-19. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor probabilidad de contagio. Y estas mascarillas N95 son efectivas para que el que las usa no se contagie y a la vez no contagie a otra persona. Ahora, el personal o cualquier persona ha buscado mascarillas y en algunos casos han encontrado
sí, las N95, pero con válvula de expulsión, ¿no? Entonces, esta les va a servir para no contagiarse. Sin embargo, si la persona que lo está usando está infectada, es probable que contagie, porque al tener una válvula de expulsión, el aliento puede llegar a otras personas. Entonces no se recomienda este tipo de mascarillas porque puede haber una probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Y el fin es ese, que no contagien. Por tanto, nos han indicado que usemos estas mascarillas, que no nos va a proteger para contagiarnos adecuadamente. Es probable que nos contagiemos con esto. Sin embargo, vamos a evitar contagiar. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué no usamos estas? Porque son escasas. Debemos usar estas. Porque si bien es cierto, no va a prevenir que me contagie, yo como responsable de mi salud voy a mantener una distancia mínima de 1 metro con las personas, voy a tratar de aislarme lo más posible de lo que se pueda, ya sea en mi oficina, en los espacios públicos, en reuniones, etcétera. Voy a tratar de alejarme. Voy a cumplir con lavarme las manos. La empresa va a cumplir con las desinfecciones y las otras medidas que se han adoptado. Entonces, todas esas medidas reducen la probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es. Y por eso les ponía que la jerarquía de controles, con, el último control por el cual debemos optar es el equipo de protección personal. Debemos cumplir todas las medidas que se les recomienda y las que ustedes puedan determinar en su análisis de riesgos, sumado al uso de la mascarilla. Hablamos del trabajo remoto. Y aquí solo apuntarles que estamos en la obligación de informar a los trabajadores las condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observar en el trabajo remoto y los canales de comunicación. Entonces, las personas van a trabajar desde su casa. En caso ocurra algún accidente en la ejecución de este trabajo remoto, va a ser considerado accidente de trabajo. Entonces, tenemos que tomar medidas preventivas al respecto. Cada uno tendrá que hacer el análisis de riesgos. Sin embargo, hay recomendaciones ya generales. Por ejemplo, el cuadro que yo les estoy mostrando ha sido bajado de la página web de Servir, que está haciendo algunas recomendaciones tanto de ergonomía, de peligros físicos, etc. Entonces, ustedes también tienen que hacer el análisis de riesgos para el trabajo remoto, que no es muy complicado. Y en lo que estamos enfocados en esta presentación es en enfermedad, en evitar la propagación de la enfermedad. Ya esto será tema de repente de otro curso. Vamos con las reflexiones finales. Aquí una imagen que me gustó mucho es la pregunta, para que nos hagamos una autoevaluación. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19?
estamos en la zona de miedo, haciendo compras de pánico, me irrito fácilmente, compro impulsivamente papel higiénico, comida, medicamentos que no necesito, o pasamos a una zona de aprendizaje, donde comienzo a soltar el control, dejo de consumir lo que me hace daño, desde noticias hasta alimentos, ahí lo ven, noticias que no las necesito. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante la situación complicada. Aplico la empatía. O paso a una zona de crecimiento, donde encuentro un propósito en esta emergencia sanitaria. Pienso en los demás y busco cómo ayudarlos. Por ejemplo, compartiendo la información que tenemos. Por ejemplo, eliminando o contrarrestando esa arma que tanto daño hace, que es la desinformación, las informaciones falsas. Agradezco por todo lo bueno que tengo y vivo el presente. La forma de cómo hemos estado viviendo antes de la enfermedad quedó atrás. Vamos a tener que cambiar nuestros estilos de vida drásticamente. Ya se nos ha anunciado que no van a haber cines, no va a haber fiestas, los estadios ya no se van a abrir por un buen tiempo. Entonces, todo lo que conocíamos va a cambiar. Muchas cosas se van a dejar de hacer. Vamos a tener que cambiar muchos hábitos. Vamos a tener que adoptar hábitos mucho más saludables, mucho más preventivos contra las enfermedades. Entonces, cambiemos. Espero que esta presentación les haya servido de algo, les ayude en alguna idea que puedan aplicar a su empresa, o en su casa, en su vida diaria. Les agradezco por su tiempo. En alguna pregunta que ustedes puedan tener, alguna ayuda que requieran, aquí les dejo mi número de contacto. Pueden contactarme a través del WhatsApp, de preferencia. No suelo contestar números extraños, es decir, primero si hacemos un contacto vía WhatsApp, me recalcan que me han conocido por esta presentación, o a través de la empresa que estamos presentando las diapositivas. Entonces ya podemos tener un contacto. También a través de los mensajes en LinkedIn, si ustedes están en esta red profesional, podemos contactarnos y compartir información. Las buenas prácticas que ustedes han podido desarrollar, las buenas prácticas que nosotros hemos podido desarrollar para hacer una sinergia. También mi correo electrónico, pero los otros dos medios anteriores son los que más suelo revisar. Con gusto les puedo ayudar en alguna necesidad que ustedes tengan, consulta. Como les decía, la mejor forma de pasar un campo minado es seguir a otro. Yo lo he podido pasar
lo estamos pasando actualmente. Todavía nos faltan mucho por recorrer, sin embargo, ya tengo algo avanzado. Yo lo puedo compartir y es parte de mi ayuda que puedo hacer para contrarrestar la propagación de, este, de esta enfermedad y con gusto puedo ayudarlos. Muchas gracias por todo. Me despido.